Hola, ¿cómo están? Siguiendo con las charlas del módulo 3, les voy a hablar del seguimiento y terapia farmacológica actual para el fallo del ventrículo derecho en cardiopatía congénita y sobre la terapia de antiagregación por reemplazo de válvula pulmonar. Soy el doctor Claudio Morós, cardiólogo de congénitas del adulto del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina. El esquema de la charla lo vamos a dividir en riesgo de insuficiencia cardíaca y su epidemiología, diagnóstico y clasificación de la insuficiencia cardíaca en la cardiopatía congénita, qué nos dicen las guías, vamos a hablar sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica y aguda, el tratamiento antitrombótico y finalmente las conclusiones. Comencemos con el riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca en la población de cardiopatía congénita del adulto. Y como dice el doctor Gatsuris del Royal Brompton en este artículo, llamado "El síndrome de insuficiencia cardíaca original es la cardiopatía congénita", ya que es un corazón que ya se formó con un defecto cardíaco que lo lleva a la insuficiencia cardíaca precozmente desde la etapa fetal, luego del nacimiento, dependiendo de la complejidad y la gravedad que tenga su cardiopatía hasta que se logre repararla o estabilizarla, pero estos pacientes van a tener varias intercurrencias de insuficiencia cardíaca a lo largo de su vida, dependiendo de la complejidad de su cardiopatía. Y antes de iniciar un tratamiento de insuficiencia cardíaca, debo considerar qué corazón tiene mi paciente. Recuerden que puede tener un corazón biventricular con un ventrículo izquierdo sistémico, un biventricular con un ventrículo derecho sistémico, o el paciente puede tener un solo ventrículo y tener fisiología univentricular, y estos son mucho más graves. El envejecimiento acelerado puede verse como un estado inflamatorio sistémico con biomarcadores de envejecimiento que son marcadores de inflamación, y esto se denomina inflammaging. Esto provoca un impacto sobre el envejecimiento del individuo, y noten cómo se ve en el gráfico cómo los pacientes cardiópatas congénitos tienen un envejecimiento mayor, pero si están inflamados es aún mayor. Las condiciones que aumentan esta inflamación son las cirugías cardíacas previas y los pacientes que son cianóticos. Los factores de riesgos ateroscleróticos, los procedimientos quirúrgicos, los defectos residuales, las reoperaciones, los fallos de la prótesis van actuando como factores de riesgo para desarrollar una insuficiencia cardíaca. Todo activa la inflamación, hay un remodelamiento de las mitocondrias, aumenta el estrés oxidativo y hay una deficiencia en las proteínas contráctiles. Todo esto lleva a una senescencia que se traduce en un mayor porcentaje de insuficiencia cardíaca. En esta excelente revisión de la insuficiencia cardíaca podemos ver los distintos grupos de factores que predisponen o desencadenan la insuficiencia cardíaca en el paciente con cardiopatía congénita. Cuando se analizó la mortalidad en el seguimiento de los pacientes con cardiopatías congénita, el Royal Brompton publica este trabajo en el año 2015 con casi 7.000 pacientes con una edad promedio de 29 años, y vemos en rojo la causa cardíaca de muerte y en negro las causas no cardíacas, donde claramente las causas cardíacas son mucho más frecuentes que las no cardíacas en este grupo de pacientes. Cuando en el mismo trabajo discriminaron por complejidad de la cardiopatía, noten que los pacientes con cardiopatías moderadamente complejas y severamente complejas eran los que más muerte cardiovascular tenían, mientras que los leves no había diferencia entre causa cardíaca y no cardíaca. Y cuando discriminaron las causas de muerte cardíaca, fue la insuficiencia cardíaca la mucho más frecuente con un 42%. Es decir, que debemos hacer mucho hincapié en la cardiopatía congénita, en el tratamiento y en la prevención de la insuficiencia cardíaca, porque esta claramente aumenta la mortalidad de nuestros pacientes. Este otro trabajo publicado como factores de riesgo y pronóstico de insuficiencia cardíaca en cardiopatía congénita, con casi 11.000 pacientes de la base de datos de los Países Bajos, el Concord, y ellos ven que en el seguimiento a 21 años presentan un 2,5% de incidencia de insuficiencia cardíaca. Ahí están marcados en naranja
los pacientes que estamos viendo en nuestro grupo, y uno sería la tetralogía de Fallot, que aumenta 2,1% veces, mientras que la atresia pulmonar con CIB aumenta 3 veces el riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces habíamos dicho que tenían un 2,5% de insuficiencia cardíaca en un seguimiento a 21 años, y eso le daba una tasa de 1,2 por 1000 pacientes años en la cardiopatía congénita, un valor muy superior al 0,1 por 1000 por año de los pacientes no congénitos. La otra gran diferencia es que la edad promedio de internación fue de 46 años, mientras que en el no congénito es mucho mayor. La internación de insuficiencia cardíaca aumenta el riesgo de muerte 5 veces según este trabajo. Aquí podemos ver la prevalencia de distintos trabajos, uno de 3.900 pacientes con una edad media de 35 y una incidencia de insuficiencia cardíaca del 6,4. La incidencia del CONCON internado 4,6 en un seguimiento a 14 y un estudio de los suecos les da 3,3 en un seguimiento a 25 años. Pero lo que sí debemos recordar, y esto lo muestra Alexander Van de Bruijn, que la insuficiencia cardíaca en el paciente congénito aumenta casi 5 veces la mortalidad. Otra cosa que no debemos olvidar es que también se va a afectar el ventrículo izquierdo, y esto se ve en un 12% de las cardiopatías congénitas y cuando hay afección del ventrículo derecho. Por ello, conocer la función del ventrículo derecho es muy importante porque va a afectar al ventrículo izquierdo, más aún teniendo en cuenta la teoría de la banda miocárdica ventricular helicoidal propuesta por Torren Wasp, donde se explica que una sola banda muscular enrollada en doble hélice conforman al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho, que van a trabajar como un todo. Por eso, cuando una parte de la banda miocárdica se ve afectada, va a terminar afectando a la otra parte. Pero la interacción del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo no solo es mecánica, sino también neurohormonal y también es electromecánica, como lo muestra este gráfico en la diapositiva. Es decir, que cuando se dispara el sistema neurohormonal, ambos ventrículos sufren esta invasión de neurohormonas. Hablemos ahora del diagnóstico y la clasificación de la insuficiencia cardíaca en las cardiopatías congénitas del adulto. Esta es la definición universal de la insuficiencia cardíaca publicada por Foscur en el 2021, que se caracteriza de una tríada diagnóstica: la alteración cardíaca, que todos los cardiópatas congénitos ya la tienen, la presencia de signos o síntomas de insuficiencia cardíaca y la activación neurohormonal, que puede ser medida por biomarcadores como el ProNP o evidencia objetiva de congestión sistémico pulmonar de origen cardiogénico. Debemos hacer mucho hincapié recordando que el paciente con cardiopatía congénita ya tiene un daño estructural por su cardiopatía, es decir, que está en el estadio B de preinsuficiencia cardíaca, es decir, que de base está más cerca de descompensarse que otro paciente sin cardiopatía congénita. En la guía de insuficiencia cardíaca del 2021 pueden ver este cuadro enumerando los síntomas o signos de insuficiencia cardíacas, que a su vez pueden ser típicos o atípicos, y los signos pueden ser más específicos o menos específicos. La activación neurohormonal en el paciente con insuficiencia cardíaca por cardiopatía congénita se va a encontrar más disparada a peor clase funcional y a peor función ventricular. En el gráfico de la izquierda pueden ver cómo aumentan los niveles del péptido natriurético auricular a la mayor clase funcional de la NIJA y a peor función ventricular, al ser comparados con los grupos de control en la barra blanca. Lo mismo sucede con el BNP: a mayor clase funcional y a peor función ventricular, los niveles estos van aumentando en sangre. Cuando analizaron la endotelina a la izquierda y la norepinefrina a la derecha, sucede lo mismo. Estos biomarcadores se elevan a mayor clase funcional y a peor función ventricular. Con la renina y con la aldosterona, estas se ven alteradas con respecto al grupo control recién a partir de la clase funcional 2. Todo lo que fuimos viendo hasta ahora nos habla de que es muy importante establecer la clase funcional del paciente y la función ventricular del paciente para determinar el grado neurohormonal que está teniendo.
En este trabajo del doctor Gatsoulis del año 2003, donde se comparaban las variables de consumo de oxígeno y de estimulación neurohormonal de los pacientes con miocardiopatía dilatada por patología adquirida, representada en las gráficas por barras de color blanco, y los insuficientes cardíacos por cardiopatía congénita, representada en gris, y noten arriba cómo a mayor clase funcional caen los valores de la VO2 y aumentan los valores de la BCO2 en el consumo de oxígeno. Y como a mayor clase funcional, aumentan los valores de norepinefrina y epinefrina en forma similar en ambos grupos, tanto en la insuficiencia cardíaca adquirida como en la insuficiencia cardíaca por congénita. La única diferencia estadísticamente significativa se da en la clase funcional 3, donde los congénitos tienen mayores niveles de epinefrina circulante que los pacientes con insuficiencia cardíaca por cardiopatía adquirida. Pero es importante conocer los niveles de los biomarcadores. En este trabajo del año 2020 hacen un seguimiento de los pacientes con cardiopatías congénitas y tienen en cuenta la presencia de biomarcadores elevados como la troponina, el NT-proBNP, la PCR, el GDF15, que es un factor de diferenciación de crecimiento, que es una citosina de respuesta al estrés, el SST2, que es la proteína ST2 soluble asociada a la hipertrofia y a la fibrosis miocárdica en insuficiencia cardíaca, y el RDW, que es la prueba de amplitud de distribución eritrocitaria. Cuando el paciente no tenía ningún biomarcador elevado, representado en la línea de color verde claro, no presentaba insuficiencia cardíaca en el seguimiento a los 7 años, pero cuando tenía 4 o más de los biomarcadores elevados, representado en la línea roja, solamente un 30% estaba libre de presentar insuficiencia cardíaca en el plazo de 7 años. Por eso es importante medir los biomarcadores en los pacientes con cardiopatía congénita del adulto. Cuando comparamos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en la cardiopatía adquirida, la pirámide celeste a la izquierda, versus el paciente con cardiopatía congénita, la pirámide violeta a la derecha, vemos que la modulación neurohormonal es muy importante en el paciente adquirido y representa la base de la pirámide, mientras que en el cardiopata congénito es muy pequeño la intervención sobre lo neurohormonal. El siguiente escalón de importancia en la adquirida son las terapias eléctricas, CDI y resincronización, ablación, mientras que en el congénito no es tan importante su utilización en insuficiencia cardíaca, y estas son algunas de las cosas que tendríamos que ir mejorando dentro del campo de la insuficiencia cardíaca en los pacientes con cardiopatías congénitas, es decir, debemos mejorar nuestra modulación neurohormonal. Pero cuando hablamos de insuficiencia cardíaca en el congénito, debemos hablar de distintos escenarios, y el primero es el paciente biventricular con un ventrículo izquierdo en posición sistémica, y aquí el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es similar al del adulto con cardiopatía no congénita. El segundo es el biventricular con ventrículo derecho sistémico, como ser los casos de Senin o LTGA, donde el ventrículo derecho queda sistémico. El ventrículo derecho no está preparado para soportar presiones y está irrigado por una sola coronaria, y la válvula tricúspide tiende a fallar casi siempre con el tiempo. El tercer escenario es la disfunción del ventrículo derecho por dos motivos: o por sobrecarga de volumen, como los pacientes Fallot operados que evolucionan con insuficiencia pulmonar severa y el VDI comienza a dilatarse y a caer la fracción de eyección, o por sobrecarga de presión, como es el caso de los pacientes con síndrome de Eisenmenger por una cardiopatía congénita no reparada que determinó la aparición de hipertensión pulmonar, y también el aumento de presiones en la cavidad derecha. Esto hace claudicar al VD. En este último caso, si la hipertensión pulmonar es por sí B, el VD se entrenó desde la infancia para la sobrecarga de presión, pero si la hipertensión pulmonar es secundaria a la CIA, esta aparece tardíamente en la vida y ese VD no está entrenado, es decir, que lo tolera muy mal. Por eso se dice que la hipertensión pulmonar por un defecto pretricuspidio es más grave que una hipertensión pulmonar por un defecto posttricuspidio. En el tercer grupo, claramente puede haber pacientes que compartan los dos mecanismos, teniendo sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen combinadas. Finalmente, el cuarto grupo, que son los pacientes Fontan-Criese por circulación univentricular, y este es un grupo aparte.
Cuando estamos frente a un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, la primera pregunta que debemos hacernos es si está en shock cardiogénico o en fallo respiratorio. Si no lo está, debemos identificar la causa de la descompensación y para ello podemos guiarnos por la mnemotecnia CHAMPI, que era síndrome coronario agudo, hipertensión arterial, arritmia, causa mecánica, embolismo pulmonar, infecciones o taponamiento. Pero volvamos a la tríada diagnóstica. Ya habíamos dicho que el cardiópata congénito ya parte con una alteración estructural y ha sufrido insuficiencia cardíaca en mayor o menor medida a lo largo de su vida hasta que el defecto ha sido corregido o tratado. Ahora quiero hablar de la activación neurohormonal, porque ¿cómo puedo evidenciar si tiene activación neurohormonal si en mi centro no tienen la medición de estos biomarcadores como el ProNP? La respuesta es sencilla. Siempre busque la fracción de eyección del paciente de ambos ventrículos, si es ventricular, o del ventrículo único, porque la actividad neurohormonal va a estar más disparada a peor función ventricular. Al igual que debemos indagar la clase funcional porque a mayor clase funcional, mayor disparo de la actividad neurohormonal, como habíamos visto en los trabajos recientes. Si tenemos la oportunidad de realizar un ecocardiograma al paciente, tratemos siempre de que sea posible medir la fracción de eyección del ventrículo sistémico, ya sea ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, o del ventrículo único, así tengo una fisiología univentricular, porque estos datos pueden orientarme con la terapéutica a instituir. Pero sepan también que existen trayectorias de insuficiencia cardíaca basada en la fe, como pueden ver en el cuadro, y aquí se la clasifican en insuficiencia cardíaca con función preservada, cuando tiene mayor o igual a 50 de fracción de eyección, con fracción levemente disminuida entre 41 y 49, o con fracción de eyección disminuida menor a 40. Ya existen trabajos publicados que plantean que se debería clasificar la insuficiencia cardíaca en los pacientes con cardiopatías congénitas de la misma manera, con fe reducida, intermedia o preservada, de acuerdo con la fracción de eyección medida, y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. ¿Y por qué es fundamental conocer la FEI de nuestro paciente? Porque no hay dudas que el paciente con insuficiencia cardíaca con FEI reducida debe recibir los cuatro famosos, los cuatro fantásticos, que tantos beneficios han traído a esta población. Y allí tenemos los ARNIs, que son los inhibidores de los receptores de angiotensina-neprisilina, los beta bloqueantes, las glifosinas y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Todos tienen indicación clase 1 para el tratamiento. Pero también es importante saber si tienen una FEI menor de 35, si tienen bloqueo de rama y cuánta duración tiene el QRS, porque también podríamos plantear una terapia de resincronización en este grupo de pacientes. Acá están los cuatro pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca en la actualidad, donde tenemos drogas viejas y conocidas y nuevas drogas que han venido a revolucionar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca cuando hay disfunción de la función ventricular. Dentro de las viejas están los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, un grupo muy elástico de amplio espectro que podemos usar tranquilamente desde la infancia a la adultez con mucha seguridad. Las utilizamos con muchísima frecuencia en cardiopatía congénita. Le sigue un poderoso grupo, la fuerza bruta de los beta bloqueantes, que también es de un uso muy seguro dentro de la cardiología infantil y de adulto. Luego están los ARNIs, que son los inhibidores de los receptores de angiotensina-neprisilina, que han venido a destronar los IECA en esa función desde el estudio SOL en el año 990, cuando comenzó el uso del IECA en la disfunción ventricular izquierda. Solo el estudio Paradigm HF fue capaz de demostrar superioridad del ARNI comparado con el IECA para mejorar la mortalidad en insuficiencia cardíaca, y este ha sido el primero y el último, porque ya no sería ético hacer un estudio similar, y por este motivo siempre el ARNI tiene indicación 1B. Y finalmente están las glifosinas, que es el grupo más joven, el grupo que recientemente ha llegado como el grupo más seductor para el cardiólogo que maneja insuficiencia cardíaca. Bueno, esto es de las guías 2021 de insuficiencia cardíaca en disfunción severa del ventrículo izquierdo, y cuando la FEI es menor de 40%, el IECA, los beta-bloqueantes, la glifosina
y los antagonistas de receptores mineralocorticoides tienen indicación clase 1, donde tenemos que hacer la salvedad que el ARNI tiene indicación clase 1B porque ya no ya no se puede hacer otro trabajo, no sería ético, porque ya se demostró un beneficio. Y como hay solo un estudio que apoya esta indicación, pasa a ser 1B y no 1A. Y hablando de las glifosinas, parecieran ser unas drogas ideales para el paciente con cardiopatía congénita del adulto por su importante efecto pleiotrópico, que genera un importante efecto sobre la protección renal, incluso en pacientes con tasa de filtrado glomerular bajo. También tiene un efecto metabólico sobre el corazón, mejorando su funcionamiento, reduciendo el estrés oxidativo miocárdico, aumentando la sensibilidad a la insulina, por ejemplo, y tiene un efecto sobre los vasos sanguíneos, reduciendo la rigidez arterial, la resistencia vascular periférica, la presión arterial y mejorando la función endotelial. A la izquierda están las fórmulas de la dapaglifosina y la EMPA, son drogas casi gemelas, diría yo, y ambas han demostrado beneficio en la población con insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular o sin disfunción ventricular. Veamos ahora qué nos dicen las guías de insuficiencia cardíaca sobre el paciente congénito. Cuando leemos las guías del congénito del adulto del 2020, nos dice que el desarrollo de insuficiencia cardíaca afecta entre el 20 al 50% de la población con cardiopatía congénita y que es una de las principales causas de muerte. Que cualquier anomalía hemodinámica, incluidas las arritmias, que pueden causar insuficiencia cardíaca y que se pueden abordar a través de una intervención o cirugía, deberían excluirse y, si es posible, tratarse. Hay pocos datos disponibles sobre la insuficiencia cardíaca, específicamente en la cardiopatía congénita del adulto, y son frecuentemente estudios no conclusivos y derivados de pequeñas cohortes de pacientes. Cuando analizamos las guías 2021 de la insuficiencia cardíaca crónica, esta nos dice que la insuficiencia por cardiopatía congénita debe ser derivada y tratada en centros especializados. No hay una guía de insuficiencia cardíaca en cardiopatías congénitas y se desconoce si el uso a largo plazo de los moduladores neuronales mejoran los resultados clínicos o el pronóstico en este grupo de pacientes. También nos dice que los pacientes biventriculares con un BI deteriorado deben recibir terapia convencional para insuficiencia cardíaca y también se puede considerar en pacientes sintomáticos con un ventrículo derecho sistémico deteriorado. Los pacientes con Fontan, el tratamiento debe ser cuidadoso, teniendo en cuenta el equilibrio de la precarga ventricular y la poscarga sistémica, porque esto influye mucho en su pronóstico. ¿Qué más nos dicen las guías? Nos dicen que el ARNI puede disminuir la mortalidad, pero no se puede recomendar basado en estudios retrospectivos. Que la comorbilidad como la diabetes, la FA, la anemia, el síndrome coronario agudo y la caquexia deben tratarse como recomiendan estas guías. Y la terapia de resincronización puede ser una opción terapéutica para el paciente con cardiopatía congénita, pero dependerá de la anatomía, grado de insuficiencia B, la escala y el tipo de retardo en la conducción. Con las últimas actualizaciones de las guías de insuficiencia cardíaca del 2023, no ha habido cambio para el grupo de fe reducida menor al 40% y deben recibir los cuatro fantásticos, es decir, los beta bloqueantes, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, las glifosinas y los ARNI. Noten cómo las guías del 2022 para los pacientes con disfunción intermedia o leve, con una FEI del 41 al 49%, la única droga autorizada eran los diuréticos con indicación clase 1A y venían luego las glifosinas con una indicación 2A y el resto eran 2B en color naranja. Exactamente lo mismo pasaba con los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI mayor al 50%, donde la única indicación clase 1 eran los diuréticos, mientras que los ISGLT2 eran clase 2A en amarillo y el resto eran clase 2B en naranja. Pero en el update del 2023 de las guías europeas de insuficiencia cardíaca, hay dos trials que lograron posicionar al ISGLT2 como indicación clase 1A en los pacientes con insuficiencia cardíaca
con FEI medianamente reducida y con función preservada. El primero es el Emperor Preserve, con 5.988 pacientes, 10 miligramos de empaglifosina, redujo el punto final combinado de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Pacientes tanto con o sin diabetes, con efecto principalmente sobre la hospitalización y no la muerte. Al año siguiente se publica el Deliver con 6.263 pacientes, donde además de FEI de mayor de 40% de fracción de eyección, se enrolaron los pacientes con FEI recuperada mayor a 40%. La dapaglifosina redujo el punto final combinado de muerte cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. También debido a una reducción del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y no de la muerte en pacientes diabéticos y no diabéticos. Un metaanálisis de ambos estudios confirmó una reducción de la muerte cardiovascular del 20% o la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, reduciendo la hospitalización en un 26%, pero no la muerte, con una P casi significativa de 0,052. Las guías elevan a los ISGLT2 a indicación 1A por disminuir el punto final combinado, pero recalcando que la reducción es expensa de disminuir la hospitalización por insuficiencia cardíaca y no por la reducción de muerte cardiovascular. Desde el 2023, en pacientes con disfunción ventricular entre 40 y 49% de FACE, es ahora indicación clase 1A el uso de los ISGLT2 y de los diuréticos. Y noten que cuando la FACE es mayor a 40, los IECA, los SARNIs y los beta bloqueantes y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides en naranja son una indicación clase 2B. Lo mismo sucede en la insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Es ahora indicación clase 1A el uso de las glifosinas, a lo mismo que los diuréticos cuando hay retención de fluido, pero recuerden que también es indicación clase 1 el tratamiento etiológico de las comorbilidades del paciente. Es importante medir la FEI en el paciente congénito, ya sea un ventrículo izquierdo sistémico, un ventrículo derecho sistémico o un ventrículo único, porque esto va a guiar nuestra terapéutica. Pero note que las glifosinas pueden usarse en todo el espectro de la FEI en la insuficiencia cardíaca, desde preservada a reducida, y se dice actualmente que no se necesita un eco ni la FEI para iniciar el tratamiento con las glifosinas. Basados en estudios como el DAPA-CKD con dapaglifosina y el EMPA-KIDNEY con empaglifosina, el CREDENCE con canaglifosina y el SCORED con sotaglifosina, se recomendó como indicación 1A el uso de ISGLT2 en diabéticos con insuficiencia cardíaca para reducir la muerte y la hospitalización. De igual manera, los estudios Fidelos-DKD y Fígaro-DKD, la finerenona, que es un antagonista de los receptores mineralocorticoides selectivo no esteroide, tiene indicación 1A en diabéticos con insuficiencia cardíaca por reducir el riesgo de hospitalización, siendo la hipercalemia más frecuente con finerenona. En este update 2023 de las guías de insuficiencia cardíaca son de indicación clase 1A el suplemento de hierro intravenoso en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática con función reducida y medianamente reducida si hay deficiencia de hierro, y aquí están los trabajos que aportan los datos para hacer esta aseveración. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es sobre insuficiencia cardíaca con deficiencia al ventrículo izquierdo, pero cuando nos fijamos qué nos dicen las guías sobre la insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, es poco claro el cuadro. Nos dicen que si hay congestión marcada hay que dar diurético, pero si no es una congestión importante hay que dar fluido, y esto es bastante confuso. Veamos ahora qué nos dice la práctica clínica. Según los datos del Guti-Guts, de 2.929 pacientes con una edad media de 31 años, donde eran mujeres casi el 55% y con un seguimiento de 43 meses, la disfunción ventricular sistólica de cualquier ventrículo fue del 13%, siendo corazones univentriculares el 6% y el resto biventriculares.
Pero fíjense en la línea de datos de color celeste que nos habla de la disfunción sistólica que se presenta en un 10,5% en los corazones biventriculares con ventrículo izquierdo sistémico, pero este dato salta al 43,8%, casi la mitad, cuando el paciente tiene un ventrículo derecho sistémico, y es del 13% en los pacientes con ventrículo único. El primer dato a tener en cuenta es que casi la mitad de los pacientes con ventrículo derecho sistémico tienen algún grado de disfunción ventricular. Más abajo pueden ver los índices de insuficiencia cardíaca, que es del 3% en los ventrículos izquierdo sistémico, 21,9% en el ventrículo derecho sistémico y casi 17% en el ventrículo único. Obviamente la mortalidad se incrementa siendo del 2,7%, del 9,5% y del 13% respectivamente. Quiero que presten atención a este Kaplan-Meier de sobrevida de los pacientes con cardiopatías congénitas biventriculares con disfunción del ventrículo izquierdo y con un seguimiento a 15 años. Y cuando analizamos por grado de disfunción, la disfunción severa del ventrículo izquierdo, representada en la línea roja, tiene muy mala evolución, muy mala sobrevida a pesar de ser pacientes jóvenes, y tiene una sobrevida a 15 años tan solo del 30%. Recuerden que el promedio de edad de la base de datos es de 31 años y con este grupo debemos ser muy agresivos en el tratamiento porque estos pacientes tienen muy alta mortalidad y debemos usar el cuádruple esquema de tratamiento. La disfunción ventricular sistólica con FEI menor al 40% del ventrículo sistémico en corazones biventriculares determina una mayor mortalidad en el seguimiento tanto para el ventrículo sistémico derecho o izquierdo. Noten que las curvas son muy similares en la mala evolución, la línea roja, disfunción del ventrículo izquierdo severo, y la línea azul, disfunción del VD sistémico severo. Pero recuerden que la disfunción menor al 40% en los corazones biventriculares con ventrículo izquierdo sistémico se presenta solo en el 2,2% de esta población. Pero cuando el ventrículo derecho es sistémico, esta cifra trepa 10 veces más, alcanzando el 21,9%. Es decir, que 1 de cada 5 pacientes adultos con ventrículo derecho sistémico tiene una disfunción severa del VD, lo que determina su muy mala evolución. Cuando analizamos el VD subpulmonar y los distintos grados de disfunción, la sobrevida es mucho mejor que la del ventrículo sistémico disfuncionante. Pero la disfunción severa en color violeta en el Kaplan-Meier nos muestra una peor evolución que los otros grados de disfunción ventricular derecha subpulmonar. Ya hemos visto los escenarios de tratamiento de las cardiopatías, desarrollaremos ahora el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica y de la insuficiencia cardíaca aguda en cardiopatía congénita. En este gráfico de Kaplan-Meier pueden ver la mortalidad en la evolución de los pacientes con distinta complejidad y noten que la de complejidad severa y moderada tienen peor evolución. Por eso es importante clasificar a nuestro paciente, y un paciente con insuficiencia cardíaca de complejidad moderada o severa debe ser tratado derivada a centros de atención especializados. Cuando el paciente con cardiopatía congénita tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, siempre debo pedir biomarcadores y un electrocardiograma para llegar al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Pero, ¿qué sucede cuando no tengo biomarcadores? Y es una situación bastante frecuente en la práctica diaria. Entonces recuerden que la activación neurohormonal está disparada a mayor clase funcional y a mayor disfunción ventricular. Entonces no se olviden de interrogar de la capacidad de ejercicio del paciente e ir a buscar la disfunción ventricular del ventrículo izquierdo derecho sistémico, izquierdo sistémico, ventrículo derecho subpulmonar o ventrículo único. Es importante comentarlos que la trayectoria de la enfermedad, que se refiere al curso que sigue una enfermedad a lo largo del tiempo. Este concepto es importante en el campo de la salud para entender cómo progresa una enfermedad y cómo puede afectar al paciente. En este ejemplo, sobre una LTGA o posición congénitamente corregida, donde el ventrículo derecho queda en posición sistémica,
Si al problema congénito le sumamos condiciones del estilo de vida como obesidad, diabetes, hipertensión, que van a potenciar la miocardiopatía, las arritmias, etc., la evolución de este paciente va a ser muy mala. Debemos estar un paso adelante en la enfermedad y evitar que el paciente incorpore más factores de riesgo, tenerlo lo más saludable posible. Uno de los grandes problemas que tenemos con los pacientes con cardiopatía congénita e insuficiencia cardíaca es la escasez de trabajos randomizados controlados. Como nos muestra esta revisión, donde para septiembre del 2022 solo había 4 trabajos randomizados controlados con eplerenona, ramipril y valsartán. Y abajo vemos un montón de pequeños trabajos no randomizados, y esto te determina la falta de evidencia para guiar el tratamiento. Pero repasemos algunos de los distintos grupos de drogas de la cardiopatía congénita y con sus distintos trabajos. Por ejemplo, este pequeño trabajo de 60 pacientes donde se lo medicaron con carvedilol y el carvedilol tuvo un efecto a corto término sobre la clase funcional, mejorándola. Cuando hablamos de los ARA2, dos palabras sobre el estudio Valserver Trial, donde se incluyeron 88 pacientes con ventrículo derecho sistémico y se probó el valsartán versus placebo, donde no mejoró la sobrevida a lo largo del seguimiento. Pero note que solo fueron 88 pacientes, la muestra es muy escasa. Además, el 50% de estos pacientes tenía una disfunción ventricular leve. De todas maneras, se continuó el seguimiento a 8 años, demostrando ahora sí un menor riesgo de evento en los pacientes sintomáticos. De allí viene la idea de tratar solamente a los pacientes con BD sistémico sintomático. Estos mismos autores lo comparan con el enalapril, donde la droga tardó 12 años en demostrar un beneficio en el deterioro del ventrículo izquierdo no severo en la cardiopatía adquirida en estudios con muchísimo más población. Y nadie duda de usar el enalapril en la insuficiencia cardíaca cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo. En el metaanálisis de 6 trabajos seleccionados para el tratamiento de ventrículo derecho sistémico, con IECA, ARAS2, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, no han demostrado un beneficio sobre el seguimiento, la fracción de eyección, la resonancia magnética y el consumo de oxígeno medido por VO2 pico. A pesar de la significativa activación neurohormonal, aún no hay suficiente evidencia de los efectos beneficiosos de la mortalidad y morbilidad en esta población. Aquí vemos dos trabajos pequeños con ARNI en 20 pacientes con fallo del B sistémico, donde mejora el NT-proBNP y la función por ecocardiografía. Otro trabajo de 40 pacientes con sacubitril/valsartán con una baja tasa de efectos adversos, y en un análisis durante el tratamiento se observó una mejoría en la persistencia de la distancia de metros caminados en la caminata de 6 minutos, bajaron los niveles de NT-proBNP y los parámetros ecocardiográficos de función del ventrículo derecho sistémico mejoraron, pero no se observó una respuesta diferencial basada en el sexo o la anatomía. Son pequeños trabajos que han mostrado beneficio, pero que no alcanzan para llegar a recomendaciones en las guías. Aquí vemos otro trabajo de 50 pacientes en pacientes con LTGA, donde el ARNI muestra que no hubo una caída de filtrado glomerular en el seguimiento, sí una caída del NT-proBNP, aumento de la presión de acortamiento, mejoría del strain longitudinal del ventrículo derecho y un aumento de la FEI a los 6 meses del seguimiento. Y como punto final y secundario mejoró la clase funcional y los metros caminados en la caminata de 6 minutos. Los resultados de este estudio son prometedores y proporcionan una base para una evaluación a mayor escala de los efectos del ARNI en la insuficiencia cardíaca en esta compleja población. Con respecto a los ARNIs, hoy por hoy solo podemos usarlo en cardiopatía congénita como off-label porque no hay trabajos que avalen su uso, pero tampoco hay datos en los pacientes con miocardiopatía periparto, en los fallos de BD en cardiooncología, y nadie dudaría en usarlos en estas poblaciones. Si decidiésemos utilizarlos en la población congénita, debemos seguir estrechamente al paciente, buscando o controlando la aparición de efectos colaterales y la función renal, y obviamente monitoreando su clase funcional para ver si hay mejoría.
Lo mismo sucede con la glifosina, y este trabajo nos muestra experiencias iniciales del uso de la dapagliflozina en los pacientes infantiles con insuficiencia cardíaca de meses de vida a años, donde el grupo concluye que es la primera descripción del uso de DAPA en insuficiencia cardíaca en pediatría, mostrando un perfil de seguridad razonable y que ha sido bien tolerada. También vieron una mejoría de la fracción de eyección en esta población de pacientes. Vamos a hablar ahora de la insuficiencia cardíaca aguda enfocada al ventrículo derecho. Cuando el fallo agudo corresponde al ventrículo izquierdo sistémico en un paciente biventricular, no plantea muchas dudas para el cardiólogo general porque existen excelentes guías para el tratamiento de estos pacientes. Pero cuando el fallo es del ventrículo derecho, aquí aparece el problema. Es por ello que vamos a desarrollar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda haciendo foco en el fallo del ventrículo derecho. ¿Y por qué tenemos que hablar de insuficiencia cardíaca al ventrículo derecho? Para ello les traigo a recordar este análisis de la base, donde el 52% de los pacientes tiene algún tipo de afectación del ventrículo derecho. Es decir, que es algo muy frecuente y son pacientes que pueden evolucionar a la insuficiencia cardíaca. Es muy importante cuando tratamos la insuficiencia cardíaca aguda el equilibrio de la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica. Si disminuimos mucho la resistencia vascular sistémica, el paciente va a estar hipotenso con hipoperfusión y fallo multiorgánico. Y si no bajamos la resistencia vascular pulmonar, el paciente va a estar con crisis de hipertensión pulmonar, con insaturación en aumento y distrés respiratorio. En el manejo inicial del paciente con insuficiencia cardíaca, siempre debemos plantearlo cuál es la causa del fallo del VD y si ésta es reversible. En el cuadro vemos las causas reversibles del fallo del VD, como son las arritmias, la infección, la anemia, la disfunción tiroidea, el taponamiento, el evento tromboembólico y el sangrado. Después también vemos causas que gatillan el aumento de la resistencia vascular pulmonar, como la hipoxia, la hipercapnia, el hematocrito elevado, la ventilación con presión positiva, el frío, la acidosis metabólica y la estimulación alfa-adrenérgica. Y también vemos los gatillos que disminuyen la resistencia vascular sistémica, como los vasodilatadores, la anestesia general y la hipertermia. El ventrículo derecho puede tener una ubicación subpulmonar, es decir, que de allí sale la pulmonar, y su funcionamiento va a depender fundamentalmente de los niveles de resistencia vascular pulmonar que tenga. Este puede estar normal, como en un paciente con tetralogía de Fallot, pero sometido a una sobrecarga de volumen importante por una insuficiencia pulmonar severa, como se puede ver en el gráfico de la izquierda abajo, o puede tener una resistencia vascular pulmonar elevada, como en el caso de una cardiopatía que evoluciona a Leisen-Menger, como es el caso de una CV grande no operada. A la derecha vemos un BD que es subaórtico, es decir, que está conectado a la aorta y por lo tanto es un BD sistémico, donde lo importante aquí es la resistencia vascular sistémica, la cual siempre va a estar elevada para este ventrículo derecho que está programado para trabajar con menor presión que las presiones que se encuentran en la aorta. Esto determina que el ventrículo derecho sistémico falle precozmente. Entonces, ante un paciente con insuficiencia cardíaca con ventrículo derecho disfuncionante, es fundamental hacernos unas preguntas. La primera es ubicar dónde está el ventrículo derecho. Si está a la derecha, el fallo del VD es subpulmonar y dependerá de la resistencia vascular pulmonar. Si está a la izquierda, el VD es subaórtico o sistémico y dependerá de la resistencia vascular sistémica. La segunda pregunta que debemos hacernos es cuál es el valor de la resistencia vascular pulmonar y cuál es la relación con la resistencia vascular sistémica. En el fallo del VD subpulmonar hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar y tenemos como objetivo disminuir esta resistencia vascular pulmonar mediante vasodilatadores pulmonares específicos por todos ustedes conocidos. En el caso del ventrículo sistémico o subaórtico, el fallo del VD sin hipotensión, debemos disminuir la resistencia vascular sistémica con vasodilatadores sistémicos y aquí debemos hacer una pequeña advertencia.
Monitoreen estrechamente a los pacientes que tienen CIA o CIB no reparada, porque al disminuir la resistencia vascular sistémica pueden favorecer la desaturación por aumento del cortocircuito derecha-izquierda a través del defecto. Vamos ahora a considerar las distintas terapias dependiendo de su reacción fisiológica y si el VD está en posición subpulmonar o subaórtico. Con respecto al oxígeno, este aumenta la resistencia vascular sistémica y disminuye la resistencia vascular pulmonar, lo cual es una indicación recomendable para el VD subpulmonar, pero cuando el VD es subaórtico puede o no serlo y dependerá del grado de insaturación que tenga el paciente y los defectos que ocasionan los cortocircuitos. Los diuréticos provocan diuresis y venodilatación y están indicados en los dos casos de fallo de VD, sea subpulmonar o sistémico. Con respecto a los vasodilatadores sistémicos, estos disminuyen la postcarga, pero también la precarga. No usarlos en fallo BD porque pueden llevar al paciente al bajo gasto y sí deben usarlo en el BD sistémico porque al bajar la postcarga van a aliviar el trabajo de un ventrículo derecho sistémico que no ha sido diseñado para trabajar con altas presiones. Veamos ahora qué pasa con respecto a la infusión de fluidos. No debemos expandir al paciente con líquidos en forma automática en el fallo del ventrículo derecho cuando hay hipotensión, pero además tiene resistencia vascular pulmonar elevada, debido a que el aumento del fluido genera una sobrecarga de volumen, dilatación del ventrículo derecho, desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda, genera disminución del llenado del ventrículo izquierdo, que se traduce en una caída del índice cardíaco. Además, aumenta la insuficiencia tricuspidia, aumenta la tensión parietal del miocardio y termina generando isquemia miocárdica. Debemos mantener la PVC entre 8 y 12 y este valor nos da una idea de la necesidad de infundir líquido o no a nuestros pacientes. Con respecto a los vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico, el hilopros, el epoprostenol, reducen la resistencia vascular pulmonar, pero tienen riesgo de hipotensión. Se deben usar en el fallo BD subpulmonar solo cuando se constate o sospeche una resistencia vascular pulmonar elevada y no hay que usarlos en el BD sistémico. Si el paciente con fallo de BD subpulmonar con resistencia vascular pulmonar elevada no mejora, por más que el paciente esté hipotenso, debemos escalar el tratamiento a un triple esquema con antagonistas receptores de endotelinas, los inhibidores de fosfodiesterasa y con los análogos de la prostaciclina. El epoprostenol es una de las drogas más probadas para el manejo agudo de las crisis de hipertensión pulmonar. Necesita una vía central y una infusión continua, y sus efectos incluyen disminución importante de la resistencia vascular pulmonar con hipotensión. También hay disminución de la presión arterial media y un aumento del índice cardíaco. Para el contexto agudo, se debe dar en el fallo del BD con resistencia vascular pulmonar elevada, pero no está indicado en el fallo del BD cuando este es sistémico. Sus efectos colaterales son hipotensión y para corregirla debemos ayudarnos administrando epinefrina y o dobutamina en infusión. También genera edema, razón por la cual hay que acompañarlas de diurético endovenoso, da diarreas y vómitos que requieren medidas de sostén. Pero también podemos utilizar el treprostinil subcutáneo como la muestra de trabajo de Skoro-Sager con 32 pacientes en cardiopatía congénita y con hipertensión arterial pulmonar clase 3-4. Miren la tabla cómo descendió la presión arterial sistólica, la media, aumentó el índice cardíaco y el gasto cardíaco y disminuyó la resistencia vascular pulmonar en forma significativa. A la derecha en el gráfico de barras podemos ver en rojo los pacientes en clase funcional 4, en violeta los clase funcional 3 y luego de 6 meses tenemos que los pacientes en clase funcional 2 en azul y muy poquitos en clase funcional 4 en rojo. Es decir que la mayoría ha mejorado. Y a los 12 meses más de la mitad está en clase funcional 2 y el resto en clase funcional 3 y ninguno en clase funcional 4. La dosis es de 30 nanogramos por kilogramos minuto a los 12 meses y 5 pacientes habían muerto en el seguimiento. Los vasodilatadores sistémicos endovenosos como el nitroprusiato sódico o la nitroglicerina
disminuyen mucho la poscarga, pero también la precarga, así que debemos controlar la tensión arterial muy de cerca para que el paciente no se hipotense. Este grupo de drogas está contraindicado en el fallo del VD subpulmonar y sí se usa en el fallo del VD sistémico siempre y cuando el paciente no esté hipotenso. Recuerden que los pacientes con shunt, la caída de las presiones sistémicas pueden favorecer el shunt reverso de derecha a izquierda con caída importante de la saturación. Debemos controlar muy de cerca la saturación y la presión arterial al iniciar esta terapia en el paciente. Los vasopresores e inotrópicos son una herramienta fundamental para el manejo crítico de la insuficiencia cardíaca aguda del VD, ya sea subpulmonar o subaórtico, para mantener la perfusión de los órganos y ayudar a mantener la terapia de disminución de la resistencia vascular pulmonar en el caso del VD subpulmonar. Dentro de los inotrópicos tenemos la dobutamina, la dopamina, la milrinona y dentro de los vasopresores la norepinefrina, noradrenalina y la vasopresina. En el cuadro pueden ver las dosis terapéuticas, sus efectos sobre el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica y pulmonar, sus efectos colaterales y finalmente la experiencia basada en estudios clínicos. En estos dos cuadros de la excelente revisión del tratamiento agudo de la insuficiencia cardíaca en pacientes con cardiopatía congénita del Dr. Alexander Van den Brum, podemos ver que el inotrópico de primera elección es la milrinona, sumado a si hiciera falta la norepinefrina, seguido por la dobutamina y finalmente el levosimendan. Y esto se repite para el VD subaórtico con o sin shunt y para el VD subpulmonar con o sin aumento de la resistencia vascular pulmonar. En los cuadros de insuficiencia cardíaca aguda hay una frase que dice que si el paciente está en insuficiencia cardíaca hipotenso y no orina, usar epinefrina. En esta tabla están los vasopresores con sus respectivas dosis de infusión y hoy en día, para el cuadro mencionado, se prefiere la utilización de la norepinefrina, una dosis de 0,2 a 1 microgramo kilogramo minuto. Pero ustedes me dirán que esto está indicado para la insuficiencia cardíaca de patología adquirida. Los inotrópicos, vasopresores, son parte del arsenal terapéutico en la cardiopatía congénita y principalmente en la insuficiencia cardíaca aguda. Pero un conocimiento acabado de la cardiopatía congénita y la fisiología del paciente a tratar es fundamental. Recordemos que todos los inotrópicos o vasopresores aumentan las arritmias cardíacas, las arritmias ventriculares principalmente, la milrinona y la noradrenalina, y todos en mayor o menor medida pueden causar isquemia miocárdica. Por ello, su uso debe ser estrictamente y estrechamente controlado en una unidad de cuidados intensivos y con personal idóneo en el manejo. Siempre hay que tener en cuenta que hay un equilibrio entre la resistencia vascular pulmonar y la sistémica, principalmente si hay un shunt o colaterales importante. Se puede considerar el uso de inotrópicos fuera del contexto agudo de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, existen candidatos a trasplantes cardíacos que van a requerir el uso de inotrópicos y o vasopresores como terapia de destino final o a la espera del trasplante. Paremos un momento aquí y preguntémonos cuál es el papel del centro de referencia en cardiopatía congénita. Si está difícil compensar al paciente, si requiere test diagnósticos avanzados que no poseo, si el paciente tiene lesiones complejas, entonces lo ideal es referir al paciente al centro de referencia donde se atiende y donde ya lo conocen y tienen todo su historial médico. Como dice esta revisión del Dr. Hooper, cuando detectan insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, deben realizar un adecuado monitoreo, evitar la intubación y contactar a un centro de experiencia. Lo primero, hay que tratar los gatillos de insuficiencia cardíaca como la infección, la arritmia, el tromboembolismo. Recordar optimizar los fluidos, removiendo el exceso, usando la hemofiltración, por ejemplo. Reducir la poscarga del ventrículo derecho con drogas que disminuyen la resistencia vascular pulmonar, como el hilopros o el óxido nítrico, y recordemos mejorar el índice cardíaco con inotrópicos como la dobutamina o la milrinona, y para optimizar la presión, no olvidemos la noradrenalina o la vasopresina para evitar el bajo gasto y el fallo multiorgánico. En el último update de la guía de insuficiencia cardíaca del 2023, en la insuficiencia cardíaca aguda,
El rápido inicio y titulación de la empaglifosina en el estudio EMPULSE desde el día 3 de internación a los 90 días mostró beneficio clínico independientemente de la fracción de eyección y la presencia de diabetes. En el estudio COA determinaron el riesgo de muerte a 30 días, dando el alta temprana a los 3 días el paciente de bajo riesgo de muerte, pero internando a los de riesgo intermedio y alto. Lograron una reducción del 12% de muerte y hospitalización. El estudio Strong HF tituló la medicación de insuficiencia cardíaca a las 48 horas de la admisión, llegando a la mitad de las dosis programadas antes del alta. Los pacientes llegaron a la dosis full a las 2 semanas. Basados en estos trabajos, se recomienda una estrategia invasiva de inicio y ajuste rápido antes del alta, con un seguimiento frecuente en las primeras 6 semanas, y esto tiene indicación clase 1B. No se olviden entonces de iniciar glifosinas en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda precozmente. Si bien no tenemos recomendaciones de las guías tanto de insuficiencia cardíaca como de cardiopatía congénita, recuerden que las guías son directivas que nos orientan a tratar a nuestros pacientes basado en los trabajos hasta ahora publicados, pero esas mismas guías no contraindican su uso. En el hospital estamos usando la glifosina para el fallo del BD, sea subpulmonar o subaórtico, con un alto perfil de seguridad. No hemos visto eventos adversos importantes, solo algunos leves, como están descritos en la literatura, y sí hemos visto una mejoría del cuadro clínico en la mayoría de los pacientes. Si el paciente logra el alta, debemos evitar que este paciente vuelva a caer internado, debido a que este grupo tiene una altísima chance de volver a internarse. Cosas a tener en cuenta para el alta del paciente y evitar las reinternaciones, que pueden llegar hasta un 30% en el primer año. Si el paciente tiene un ventrículo izquierdo sistémico, se ajusta a tratamiento convencional para insuficiencia cardíaca dependiendo de su FEI. Lo mismo sucede para el ventrículo derecho sistémico con el paciente sintomático, pero aquí los datos para recomendarlo no son muy fuertes. Debemos optimizar el ritmo cardíaco, pensar en terapias de resincronización, cardiodefibriladores o marcapaso, según sea necesario. Y hay que corregir las alteraciones cardíacas o las fallas valvulares, la CIB residual, la estenosis en ramas pulmonares, etc. Y finalmente, los pacientes con hipertensión arterial pulmonar debemos escalar el tratamiento que traía instaurado, porque claramente este está fallando. Y recuerden que actualmente tenemos una cuarta vía para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Y para ir terminando la charla, vamos a hablar de la terapia de antiirrigación por reemplazo de la válvula pulmonar. Comencemos hablando de los mecanismos que van a llevar a la trombosis valvular, y podemos dividirlos en hemodinámicos en color celeste, compuesto por índice cardíaco bajo, malposición de la prótesis, el perfil hemodinámico de la prótesis y la hiperviscosidad de la sangre. Los factores de superficies están en violeta, donde encontramos la incompleta endotelización de la prótesis, el daño de las valvas o su deterioro por el tiempo, la fractura del estén de soporte y nuevamente el mal posicionamiento. Y finalmente los factores hemostáticos en naranja, donde intervienen los estados hipercoagulable, el tejido injuriado, la trombocitopenia inducida por heparina, la anticoagulación subóptima y la reactividad plaquetaria. Todos ellos se combinan en mayor o menor medida para dar una trombosis valvular. En este excelente cuadro podemos ver los mecanismos comprometidos en la trombosis valvular de acuerdo a su localización anatómica. Vemos en color naranja las condiciones de la válvula pulmonar, y en factores hemodinámicos debemos contemplar el flujo de bajo gradiente y lento que predispone a la trombosis y que se exacerba si hay una insuficiencia cardíaca derecha por disfunción sistólica. Dentro de los hemostásticos, los pacientes con hipercoagulabilidad, y de los factores de superficie, la fractura del estén valvular. Pero comencemos viendo estas recomendaciones europeas y americanas del año 2017 para el reemplazo de válvula pulmonar percutánea, ya que indicaban anticoagulación por 3 meses los europeos y de 3 a 6 meses los americanos en los de bajo riesgo de sangrado, y luego aspirina 75-100 como indicaban a todos los portadores de una bioprótesis.
Aunque la trombosis valvular clínicamente significativa después del implante de una válvula transcatéter aórtica TAVI es poco frecuente, se ha notificado que la incidencia de trombosis valvular subclínica es alrededor del 10 al 15%. Se encuentra principalmente de 1 a 3 meses luego del procedimiento y las trombosis de las válvulas se detectan a través de tomografía de alta resolución en forma de apertura o cierre limitado de la válvula, engrosamiento atenuado de las válvulas. La ecografía transtorácica o transesofágica es capaz de detectar limitaciones del movimiento de la válvula, engrosamiento de las válvulas, aumento de la velocidad del flujo a través de las mismas. Sin embargo, la tomografía parece ser más sensible que la ecografía para detectar la trombosis en las valvas. Puede ocurrir bajo terapia antiagregante plaquetaria doble con aspirina y los dihidropiridínicos, pero rara vez ocurre con anticoagulación con un antagonista de la vitamina K. Un antagonista de la vitamina K también es útil para resolver los casos de trombosis en las valvas. Aquí podemos ver comparadas las recomendaciones americanas, europeas y los expertos del American College, y todos coinciden en dar en forma temprana aspirina 75 o 100 miligramos más clopidogrel por 3 a 6 meses. Dar anticoagulación cuando hay otra causa que la indique y el paciente tenga bajo riesgo de sangrado. Y para la TAVI tardía, todos siguen con aspirina 75-100 de por vida, pudiendo optar por clopidogrel o aspirina según las recomendaciones europeas. No existen guías para la válvula pulmonar, pero las de TAVI han sido el modelo a seguir. La tomografía computarizada multislide muestra la presencia de trombosis valvular después del reemplazo valvular aórtico transcatéter valve-in-valve, es decir, una válvula dentro de la otra, en esta vista de eje corto a la izquierda y de eje largo en el centro. En la vista de eje largo se puede ver el trombo que se origina en el neoseno entre las valvas de la bioprótesis transcatéter y el marco del stent de la bioprótesis quirúrgica. Ahí fíjense las flechitas en rojo. El tratamiento posterior con anticoagulante con un antagonista de la vitamina K durante un periodo de tiempo de meses muestra una resolución completa de la trombosis valvular clínica. Y esta imagen es de la derecha. Es decir, que cuando tengan una trombosis hay que anticoagular al paciente por unos meses y generalmente esta trombosis se resuelve. Dado que las guías carecen de protocolos específicos y hay un número limitado de estudios disponibles, aún no se ha aclarado el tratamiento antitrombótico óptimo para este tipo de procedimiento. Aunque la estrategia antitrombótica recomendada para el TAVI es la monoterapia antiagregante plaquetaria con aspirina o un inhibidor del receptor P2 y 12, en ausencia de otra indicación de anticoagulación. El uso de anticoagulantes orales, incluidos los antagonistas de la vitamina K y los inhibidores directos de la trombina, han demostrado ser eficaces en reducir la trombosis valvular y se utilizan habitualmente después de los procedimientos de valva-in-valve. Se necesitan estudios prospectivos que investiguen estos resultados específicamente para el reemplazo valvular aórtico y mitral transcatéter valve-in-valve para identificar el tratamiento antitrombótico óptimo, y esto es lo que queda pendiente de averiguar. Producto de las trombosis en las TAVI surgieron muchos trabajos que compararon los anticoagulantes directos o DOACs para la prevención de trombos, y uno de ellos es el Atlantis. Es uno de los tantos trabajos que se han hecho. Este es con apixaban, que es un anti-10 que se toma cada 12 horas, y si bien redujo la presencia de trombosis, no alcanzó la potencia estadística para llegar a ser una recomendación en las válvulas percutáneas. En un reciente metaanálisis del año 2024 sobre las terapias antitrombóticas para el TAVI, no hubieron diferencias de resultados para el stroke, el infarto y el sangrado, que compromete la vida en este grupo de drogas entre ellas. Sin embargo, los anticoagulantes directos, los DOAC, redujeron más la trombosis valvular que los anticoagulantes por vitamina K. En el año 2021, los europeos publican un consenso para prevención de la trombosis en TAVIs, resumido en este cuadro, que inicia dividiendo al paciente si necesita anticoagulación o no la necesita. Si la necesita, durante el procedimiento de colocación debe recibir heparina subcutánea
y en el postimplante, si tiene un stent coronario colocado en menos de 3 meses, debe recibir terapia antitrombótica combinada, aspirina clopidogrel durante 6 meses y finalmente la anticoagulación. Pero si no tiene stent, pasa directamente a la anticoagulación como monoterapia. Para el grupo de la derecha que no necesita anticoagulación y que viene antiagregado, durante el implante recibe heparina no fraccionada subcutánea y si no tiene stent coronario reciente, sigue de por vida con un solo agente antiagregante, pero si tiene un stent coronario reciente requiere doble esquema antiagregante aspirina clopidogrel. Como no hay datos sobre lo que se hace con respecto a la válvula pulmonar percutánea, este trabajo realizó una encuesta a los cardiointervencionistas en congénita sobre cuál era su modalidad de trabajo con respecto a este tema. Y podemos ver que el 76% indica aspirina sola, que solo un 12% indica aspirina con una cobertura entérica, y cuando eligen una segunda droga, en casi la mitad de los casos es el clopidogrel, seguido por warfarina en el 30% y por los DOACs en un 23%. La amplia mayoría de estos 109 cardiólogos que participaron de la encuesta, el 86%, no les da consejo para evitar la ingesta de inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, que pueden interferir el funcionamiento de las drogas antitrombóticas. Tampoco le indicaron el test de respuesta a la aspirina en un 76% para saber si el paciente era o no respondedor a la aspirina, como tampoco se aconseja en un 67% evitar la toma de otros AINES que pueden potenciar el riesgo de sangrado gastrointestinal. A modo de resumen, las guías 2020 americanas recomiendan la aspirina 75-100 miligramos en ausencia de indicación de anticoagulación y esta es una indicación 2A. Para los pacientes de bajo riesgo de sangrado puede ser razonable el uso de aspirina más clopidogrel durante 3 a 6 meses y esta es una indicación 2B, como también puede ser razonable la anticoagulación con un RIN de 2,5 como indicación 2B también. Mientras que las guías europeas 2021 recomiendan un solo antiligante si no tiene indicación de anticoagulación y esta es una indicación 1A, y los anticoagulantes de por vida para los que tienen indicación de anticoagulante, no especificando si son los de vitamina K o los DOAC los anticoagulantes directos. Y finalmente, como conclusiones, debo decir que el paciente con cardiopatía congénita del adulto tiene mayor incidencia de insuficiencia cardíaca al compararlo con el paciente no congénito y a una menor edad, es decir, que son poblaciones de insuficiencia cardíaca con pacientes más jóvenes. El ventrículo derecho no da síntomas, en forma tardía los da y debemos ir a buscar esa disfunción por eco o por resonancia. No hay recomendaciones claras para el tratamiento, pero esto no significa que no podemos usar glifosinas o ARNIs en este grupo de pacientes. No hay una guía específica para tratamiento antitrombótico de la válvula pulmonar, por eso se utilizan las recomendaciones para TAVI. Y finalmente, la antiagregación de la válvula pulmonar debe ser de por vida. Con esto hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención.